última sesión destinada fundamentalmente a los alumnos de cuarto, pero bueno, también pueden los alumnos de tercero estar interesados. El profesor Antonio Benítez y la profesora Isabel Clúa van a hablarnos sobre líneas de investigación de TFG y prácticas. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Marta, por invitarme. Yo realmente no me he preparado nada y venía pensando que no sé si soy la persona más adecuada para hablar sobre el tema, ¿no? Porque es verdad que yo sí dedico, diría, el 95% del tiempo a la investigación, pero es verdad que la trayectoria que yo tengo y las cosas que hago son un poco marginales en relación con lo que la mayoría estáis estudiando, estáis interesados, ¿no? Porque yo lo que hago son cosas de lingüística y yo me he formado primero como biólogo. Entonces, claro, la visión que puedo tener de la investigación y de la investigación en humanidades probablemente esté muy sesgada, ¿no? Yo vengo de un campo donde, digamos que se mira hacia adelante y los problemas están delante. Y cuando he empezado la clase aquí, pues claro, muchos de la investigación que veo que se hace tiene que ver con el pasado, lógicamente, y con esa mirada hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, yo, ¿qué os diría? Claramente, para lo que se trata, o lo que yo debería hablar, que es la elección de las líneas de investigación para el TFG, solo os puedo contar mi experiencia personal. Yo he pasado por todos esos niveles y etapas que comentaba el profesor Camacho, ¿no? Porque yo ahora soy catedrático y he estudiado, como os digo, biología, también he estudiado filología y también he hecho tesis en las dos áreas, ¿no? Entonces, tengo un poco la experiencia de esos dos campos. Entonces, bueno, yo claramente, en cuanto al TFG, veo que está muy pensado para un tipo particular de persona, que es la que se va a dedicar luego al trabajo académico, o por lo menos en muchos casos acaba siendo eso. Y yo lo primero que les recomiendo a las personas que vienen a hablar conmigo para la elección del TFG es que realmente si el mundo académico y la formación como investigador no es lo suyo, hay que pensar un trabajo, un TFG más aplicado, realmente aplicado. Que no consista en lo que muchas veces es que no es más que un trabajo de investigación embrionario o un artículo embrionario. Y ese tipo de TFG yo creo que deben tener más cabida todavía que la que tienen. Muchos de los trabajos son de ese tipo. Básicamente, ya os digo, algo más pensado, más enfocado, si es a la enseñanza bien y si no, a otras muchas cosas que se pueden enfocar. Y por otro lado, claramente, en muchas áreas que no son la mía, porque la lingüística, pero parecida, lo más interesante ahora mismo está transcurriendo en los márgenes, quiero decir, en el contacto de la filología, la lengua, la lingüística o incluso la literatura con otras disciplinas. Por ejemplo, Ezequiel ha estado hablando antes del sentimiento, la emoción. Pues hoy estamos en una situación en la que todas esas cosas, cómo procesa el cerebro una metáfora y qué siente y qué sentir, se puede estudiar y se está estudiando desde un punto de vista de neuroimagen y de cosas parecidas, ¿no? Entonces, claro, eso es un reto y al mismo tiempo una atracción, porque por un lado permite revitalizar muchos temas que siguen estudiándose e investigándose de una manera muy tradicional y que desde este nuevo enfoque pues realmente permiten hacer trabajos novedosos e incluso abrir líneas de investigaciones nuevas, ¿no? Pero para el que se va a embarcar en algo así es un reto porque evidentemente necesitáis una formación más multidisciplinar. Entonces, bueno, yo desde luego creo que el punto de partida es la curiosidad y el interés. Si tenéis curiosidad por estos temas es lo fundamental, pero realmente ahora hay posibilidades de conseguir esa formación más multidisciplinar y evidentemente esta universidad está llena de facultades donde se enseña y se investiga un montón de cosas que para el que quiera hacer este tipo de trabajo están ahí, ¿no? Por ejemplo, en muchísimas líneas de investigación realmente vivas en lingüística hace falta conocimiento de estadística y aunque parezca no sé, un poco raro, yo he hecho en falta una asignatura de estadística en una titulación de humanidades, porque luego si no sabes estadística no puedes hacer muchas de las cosas que realmente merece la pena hacer, en sociolingüística, en psicolingüística, incluso en trabajos de teoría literaria, de estética.
y la estadística está ahí, o sea, hay facultades impartiendo. Pues una cosa que yo haría es irme a un curso de estadística y estar allí y aprender estadística, ya que el plan no lo tiene, ¿no? Yo vengo de una formación, yo también tengo mis años, ¿no? Pero una formación donde la licenciatura era de 5 años de materias genéricas. Y yo es otra cosa que he hecho falta, es decir, un conocimiento sólido inicial que luego te permita entender bien lo que te van a contar en el máster o en los cursos de doctorado, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, es un tiempo interesante porque hay mucho contacto de estas disciplinas. Ya no es la filología tan tradicional que había, sino que hay contacto de las disciplinas con otras muchas, pero al mismo tiempo es un reto, ¿no? Entonces, yo creo que para el TFG es un buen momento de afrontar ese reto y de probarse, ¿no? Y realmente, si lo que os gusta es la investigación os va a exigir fundamentalmente eso, partir de unos conocimientos sólidos sobre la materia, tener curiosidad por alguna cuestión en particular, que eso lo iréis desarrollando a medida que vais estudiando, y evidentemente os va a exigir formaros en disciplinas que a priori os pueden parecer extrañas o que tengan poca relación con lo que habéis. Si no, vais a estar condenados a repetir un poco lo que se ha venido haciendo siempre, ¿no? Y ciertamente en ese contacto con otras disciplinas hay posibilidad de responder muchas preguntas que son muy interesantes y que evidentemente son imposibles de abordar sin el trabajo de conjunto con otras personas, ¿no? Entonces, todos los proyectos de investigación realmente buenos ahora y todos los artículos que se publican en revistas buenas son un trabajo multidisciplinar. Es la experiencia que tengo y lo que siempre intento transmitir a las personas que vienen interesándose por la investigación. Es verdad que, como os digo, el TFG es algo obligatorio, pero para el que vaya hacia la investigación, no sé, lo animaría un poco a eso, ¿no? Partiendo de la curiosidad y las preguntas que uno tenga y le hayan interesado más, atreverse a cruzar un poco la frontera de las humanidades y ver qué se está haciendo en otros campos que uno puede aplicar y traerse aquí o colaborar. Y basta con irse a Reina Mercedes y estar allí, apuntarse a algún curso o estar en algunas clases de cosas que luego realmente os van a hacer ver de forma muy diferente lo que estáis estudiando. Yo, no sé, ya digo, ahora, yendo ya a cuestiones más prácticas, desde luego, para hacer el TFG es fundamental sentarse a hablar con el profesor que lo vaya a dirigir y discutir todas estas cosas y ver qué os interesa más y por dónde se puede. Pero bueno, ya os digo, no traía mucho preparado, simplemente pensé que también habría algún turno de preguntas donde pudierais plantear vuestras dudas, pero es un poco la reflexión general que os puedo hacer sobre lo que tiene que ver con la investigación. No sé si ¿se oye? Perfecto. Bueno, pues yo voy a intentar ser muy rápida también. Y es verdad que en realidad quiero hablar más sobre el TFG que sobre las prácticas por una razón de experiencia. Tengo mucha con TFG, mucha menos en práctica, pero bueno, yo también espero que acelerando de pie a que podáis hacer preguntas. Mirad, yo antes de hablar de las líneas de investigación del TFG, lo que me gustaría plantear es qué es y qué no es un TFG, ¿no? Porque es la idea, o sea, de ahí deriva todo lo demás, ¿vale? Entonces, en mi experiencia con el TFG suele haber como dos errores entre el alumnado. Para unos es un trabajo más, pues no. O sea, el TFG no es un trabajo random donde el profesor te da el tema, te da una lista de bibliografía que tú te lees, resumes y sofríes y haces un collage y aquí paz y después gloria. Eso no es un TFG, ¿vale? O sea, un TFG realmente está pensado como un trabajo intenso, sosegado, que permita que pongáis, digamos, en funcionamiento todas las habilidades, todas las capacidades, todo lo que habéis aprendido durante el grado. Es decir, al final se trata de que seáis capaces de plantear un tema, de buscar los recursos necesarios, haciendo uso de la autonomía y el espíritu crítico del que se hablaba antes, ¿no? Que seáis capaces de redactar correctamente, también se ha mencionado aquí la necesidad de saber escribir, redactar, de analizar, de interpretar, es decir, es un enfoque 360, como diría Paquita Salas, ¿vale? Esto quiere decir que es un trabajo donde en realidad vais a hacer lo mismo o parecido que habéis hecho en otros trabajos de grado, pero con más tiempo, con más sosiego,
con más flexibilidad, porque ahí tenéis la posibilidad como de tantear la línea de investigación, que es a lo que vamos, y sobre todo con una atención individualizada, que es el drama que tenemos en las clases, ¿no? Porque tenemos muchísimos alumnos, el profesorado intenta atender lo mejor que sabemos y podemos, pero bueno, pues no es lo mismo que poder dedicar la atención uno a uno, ¿vale? Entonces, el TFG no es un trabajo random. Ahora, tampoco es el trabajo de nuestra vida, ¿eh? Quiero decir, a veces la gente se pone muy intensa con el TFG como si esto fuera una cosa trascendente. No, es un trabajo importante, es un trabajo que, como digo, pone en valor todo lo que habéis aprendido a lo largo de la carrera, pero no os va a definir. Sí es cierto, y también enlazo con cosas que se han dicho, que os puede venir muy bien, o sería conveniente que lo pensarais ligado a vuestra orientación futura. Es decir, si tenéis más pensado un camino pues, ligado al profesorado en secundaria, pues tirarlo por unas vías más aplicadas, quizás, como decía aquí mi compañero. Si tenéis pensado tirar por una línea de investigación, pues a lo mejor plantearlo más en esos términos, como un primer ensayo de investigación. En fin, o sea, ahí tenéis que modular vosotros un poco vuestro interés. Todas las opciones son válidas. Creo que se hacen TFGs muy dignos y muy necesarios. Se tire el camino por el que se tire. No creo que necesariamente sea algo puramente académico. O sea, al final, la investigación, o sea, de todos los que estáis aquí, quienes se vayan a dedicar a la investigación vais a ser los menos, ¿no? Entonces, esto es así. Entonces, bueno, yo creo que hay que dimensionar las cosas en su justa medida. Dicho esto, un TFG no es un trabajo random, tampoco es el trabajo de nuestra vida, tomémonoslo en serio. Claro, la cuestión es, ¿y cómo empiezo y por dónde tiro y qué líneas escojo y qué líneas hay? Mirad, yo diría que las líneas de investigación, más allá de lo que se oferte, que luego lo comentaré un poco, empiezan por uno mismo. Es decir, uno ha de pensar qué tema le interesa, sobre todo, o qué... Podemos hacerlo muy amplio, ¿no? Qué cortes temporales, qué autores, qué temas, qué figuras. Es decir, de alguna manera hay que empezar por la curiosidad propia, por el interés propio, ¿no? Por lo que te motiva. Pensad que un TFG vais a pasar no sé cuántos meses leyendo y trabajando sobre ese tema. Es decir, lo mínimo es que os interese, no que os interese, que os encante, porque si no vais a acabar del TFG hasta el moño, ¿vale? Entonces, hay que empezar por uno mismo, como digo, qué me interesa, qué es lo que me motiva. Hay que empezar también, diría yo, con cierto espíritu crítico, ¿vale? Es decir, una cosa es lo que nos gusta y otra cosa es lo que podemos hacer bien. Por ejemplo, si de repente me da, porque tengo ahí una pasión desaforada, esto puede pasar, ¿eh? Me invento el ejemplo, pero puede pasar. O sea, de repente tengo una pasión desaforada por estudiar las fuentes latinas de una novela del siglo XV, ¿vale? Estupendo. Venga. ¿Sabes latín? ¿Lo llevas bien? ¿Manejas bien las bases de datos de fuentes latinas? No, pues igual es mala idea. ¿Veis por dónde voy? Es decir, se trata de lo que queréis, pero también un poco de lo que podéis y de donde tenéis un poco vuestra pericia, ¿vale? Entonces, ahí yo me quiero imaginar que ya cada una y cada uno de vosotros tenéis vuestro ramillete de posibilidades. Otra cuestión que hay que pensar muy seriamente, y bueno, quizás me voy de las líneas de investigación, pero es que me parece fundamental a la hora del TFG, es pensar también en las dinámicas de trabajo. Yo os he dicho que un TFG permite una atención individualizada del profesor y ahí, obviamente, se trata de elegir también al profesor, no solo al que tenga una línea que nos encaje, y ahora voy a hacer una especificación sobre esto, sino también que sea una persona con la que nos podamos entender y que la manera de trabajar sea armónica con la nuestra. Cada maestrillo tiene su librillo, esto ya lo sabéis. Hay personas que son más directivas, otras que son menos directivas, más flexibles, menos flexibles. Cuando llegáis al TFG estáis en cuarto, conocéis, si no a todo el mundo, pues a mucha gente y a los que no, por Radio Patio los conocéis. Entonces, también es bueno pensar qué dinámicas de trabajo nos van a convenir ahí, ¿vale? Entonces, pensando en todo esto, yo lo que os recomendaría es, primero, tener al menos varias posibilidades, ¿no? de tema o de línea que os interesaría trabajar. Y una vez visto esto, ir a las líneas de investigación del profesorado. Las que se ofertan, las que tenéis en el documento, que tenéis subido en la página de la facultad, etcétera, etcétera. Y ahí os daría dos consejos muy rápidos, o sea, yo voy a lo práctico. Uno, revisad o echad un vistazo a los currículums de los profesores y profesoras. ¿Por qué?
Porque a veces hay temas que son muy amplios, o sea, cada profe pone unas líneas de investigación distintas, algunas muy amplias, algunas muy específicas. En el caso de las más amplias, yo creo que es importante que veáis, sobre todo, a qué se dedica ese profesor o profesora. ¿Por qué? Porque un tema como palabra e imagen, ¿vale? Que creo que alguien lo oferta, nos puede llevar a cómics, videojuegos, pintura, televisión. Y a lo mejor pensáis que ese profesor es adecuadísimo para dirigiros, si queréis trabajar cómic, y resulta que no ha trabajado cómic en su vida, porque se refería a algo muy específico. Lo mismo con las cuestiones de especialización, ¿no? Es decir, aseguraos, echad un poco, no aseguraos, pero al menos echad un vistazo de por dónde van los tiros y por dónde trabaja el profesor. Porque una cosa os voy a decir, de todo no sabemos, o sea, hacemos lo que podemos, pero de todo no sabemos. Entonces, yo creo que los currículums, las publicaciones que tenemos, las intervenciones en congresos os pueden dar una idea de qué es lo que nos gusta trabajar y qué es lo que realmente podemos trabajar bien con vosotras y con vosotros. ¿Vale? Con todo esto, también hay que tener claro que, de alguna manera, la elección de línea es un baile, ¿no? Es una modulación entre lo que vosotros queréis y lo que el profesor puede y quiere, ¿no? Y que a veces los temas pues, se tienen que pulir pues, en tutoría, y esa es la primera parte, ¿no? del TFG. Y lo último, para dejar 5 minutos, a las preguntas. La realidad y el deseo son cosas diferentes, ya lo sabemos. Pero en el TFG es muy claro, la elección del TFG no depende ni de lo que queráis vosotras, ni de lo que queramos nosotras, sino que, como sabéis, hay un sistema y es una comisión quien asigna los TFGs, intentando complacer a todo el mundo, pero entended que no puede ser siempre así, ¿no? Entonces, entended también que hay un margen ahí y que, bueno, todo esto que os he dicho yo creo que es necesario y sensato, pero que no deis nada por hecho, ¿no? Y que al final, bueno, pues os toque quien os toque, pues os intentará dirigir de la mejor manera posible, intentar acompañaros, pues eso, en este proceso. Y nada más para que nos queden 5 minutos.